El 24 de mayo de 1988, el vuelo 110 de TACA International Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Belize City con destino a Nueva Orleans, Luisiana. Era un vuelo rutinario, uno de tantos que la aerolínea salvadoreña operaba diariamente en su red centroamericana y norteamericana. A bordo del Boeing 737-300, una aeronave relativamente nueva con apenas 3 años de servicio, viajaban 38 pasajeros y 7 tripulantes. La mayoría eran hombres de negocios, algunos turistas que regresaban de unas vacaciones en el Caribe y un par de familias que visitaban parientes en los Estados Unidos. En la cabina de mando, 2 pilotos experimentados se preparaban para lo que anticipaban sería un vuelo tranquilo de aproximadamente 90 minutos. El capitán Carlos Dárdano Gómez, de 37 años, era un veterano de la aviación con más de 13.000 horas de vuelo acumuladas. Su trayectoria era extraordinaria. Había sido piloto de combate en la Fuerza Aérea Salvadoreña, donde se ganó una reputación de sangre fría bajo presión. Durante la guerra civil que desgarraba su país, Dárdano había volado misiones de alto riesgo, enfrentándose a fuego antiaéreo y situaciones de emergencia que hubieran paralizado a pilotos menos experimentados. Pero aquella mañana de mayo, mientras revisaba los instrumentos del 737, nada en su lenguaje corporal sugería tensión. Para él, este era simplemente otro día en la oficina. A su lado, en el asiento del primer oficial, se encontraba Dionisio López, un piloto igualmente competente con miles de horas en su haber. López conocía bien a Dárdano. Habían volado juntos en numerosas ocasiones y habían desarrollado la sincronización silenciosa que caracteriza a las mejores tripulaciones. Esa química profesional, esa capacidad de anticipar las acciones del otro sin necesidad de palabras, resultaría crucial en las horas venideras. El despegue de Belize City fue impecable. El 737 se elevó sobre las aguas turquesas del Mar Caribe, dejando atrás las palmeras y las playas de arena blanca. El plan de vuelo los llevaría hacia el norte, cruzando el Golfo de México, antes de descender hacia el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans. La ruta era directa. El tráfico aéreo ligero y el pronóstico meteorológico, aunque mencionaba algunas tormentas dispersas sobre el Golfo, no indicaba nada fuera de lo común para esa época del año. Durante la primera hora de vuelo, todo transcurrió con normalidad. Los pasajeros se acomodaron en sus asientos, algunos hojeando revistas, otros mirando por las ventanillas el vasto océano que se extendía debajo. Las azafatas sirvieron bebidas y snacks, sonriendo con esa amabilidad profesional que caracteriza a las tripulaciones de cabina. En la cabina, Dárdano y López mantenían comunicación rutinaria con el control de tráfico aéreo, reportando su posición y altitud a intervalos regulares. Pero el Golfo de México es conocido por su temperamento impredecible. Especialmente durante la primavera y el verano, las corrientes cálidas y húmedas que ascienden desde el sur chocan con masas de aire más fresco del norte, creando sistemas de tormentas que pueden materializarse con asombrosa rapidez. Los meteorólogos modernos, con sus radares Doppler y satélites de alta resolución, aún luchan por predecir con exactitud el comportamiento de estas células tormentosas. En 1988, con tecnología significativamente más limitada, los pilotos dependían en gran medida de reportes visuales y de los sistemas de radar meteorológico a bordo de sus aeronaves. Aproximadamente 45 minutos después del despegue, mientras el vuelo 110 de TACA sobrevolaba las aguas del Golfo a una altitud de crucero de 35.000 pies, Dárdano notó algo en su radar meteorológico. Una formación nubosa aparecía en la pantalla directamente en su trayectoria. No era particularmente grande ni parecía especialmente amenazante en ese momento,
Pero el capitán, siguiendo protocolos estándar, decidió pedir autorización al control para desviarse ligeramente de su ruta, buscando rodear la tormenta por un costado. Lo que Dárdano y López no podían saber en ese momento era que aquella formación, aparentemente inocua en su radar, era en realidad una supercélula tormentosa en rápido desarrollo. Dentro de esa masa de nubes oscuras, corrientes ascendentes y descendentes de aire creaban un ambiente de extrema turbulencia. Gotas de agua eran arrastradas hacia arriba por vientos que superaban las 100 millas por hora, congelándose en las capas superiores de la atmósfera antes de caer nuevamente, solo para ser atrapadas otra vez por las corrientes ascendentes. Este ciclo se repetía una y otra vez, y con cada repetición, las gotas de hielo crecían en tamaño, acumulando capas sobre capas de hielo congelado. Se estaba formando granizo, no el granizo común que ocasionalmente cae durante tormentas de verano, sino granizo masivo, del tamaño de pelotas de golf e incluso de béisbol. Proyectiles de hielo denso y sólido, capaces de destrozar parabrisas de automóviles, perforar techos de casas y, como estaba a punto de descubrirse, destruir los motores más avanzados de la aviación comercial. El control de tráfico aéreo respondió a la solicitud de Dárdano, autorizándolo para desviarse hacia la izquierda. El capitán ajustó el rumbo ligeramente, intentando mantener una distancia prudente de la formación nubosa. Durante varios minutos pareció que la maniobra había funcionado. El 737 continuaba su vuelo, estable y tranquilo, atravesando cielos que, aunque nublados, no mostraban signos de turbulencia significativa. Pero las apariencias engañaban. La supercélula estaba expandiéndose con velocidad sorprendente, mucho más rápido de lo que el radar meteorológico del 737 podía detectar. Lo que comenzó como una desviación prudente, pronto se convirtió en un curso que llevaba al vuelo 110, directamente hacia el corazón de la tormenta. Las primeras señales fueron sutiles. Un ligero bamboleo de las alas, una pequeña sacudida que hizo que algunos pasajeros levantaran la vista de sus lecturas. Dárdano y López intercambiaron una mirada. Ambos habían experimentado turbulencia innumerables veces, era parte del trabajo. Pero algo en la calidad de ese movimiento, en la forma en que el avión respondía, les hizo aumentar su nivel de alerta. Segundos después, el 737 penetró en la primera pared de nubes oscuras. La visibilidad se redujo a cero en un instante. Fuera de las ventanillas de la cabina solo se veía una oscuridad grisácea, densa e impenetrable. Y entonces comenzó. Primero fue un sonido, un repiqueteo rápido contra el fuselaje, como si miles de piedras pequeñas golpearan simultáneamente la estructura del avión. Luego, la turbulencia aumentó dramáticamente. El 737 comenzó a sacudirse violentamente, arrojado de un lado a otro por corrientes de aire invisibles, pero brutalmente poderosas. En la cabina de pasajeros, el ambiente cambió instantáneamente de tranquilidad a alarma. Los compartimentos superiores comenzaron a abrirse, lanzando equipaje de mano al pasillo. Las bandejas de servicio volaron por el aire. Los pasajeros se aferraron a sus apoyabrazos, algunos gritando, otros rezando en silencio. Las azafatas, luchando por mantener el equilibrio, intentaban calmar a los pasajeros, mientras ellas mismas sentían el miedo reptando por sus espinas. Pero lo peor aún estaba por venir. El granizo que había estado formándose en las entrañas de la supercélula finalmente comenzó a caer. Y el vuelo 110 de TACA estaba directamente en su camino. Los primeros impactos resonaron como explosiones contra el fuselaje. Dárdano vio con horror cómo el parabrisas delantero comenzó a agrietarse, líneas blancas de fracturas expandiéndose como telarañas a través del cristal reforzado. El ruido era ensordecedor.
un bombardeo constante que hacía imposible la comunicación incluso con los auriculares puestos. Y entonces, mientras la aeronave continuaba atravesando aquella cortina mortal de hielo, los motores comenzaron a reaccionar de manera extraña. Los indicadores de rendimiento del motor fluctuaban erráticamente. Dárdano observó las lecturas, su entrenamiento militar, permitiéndole procesar información bajo estrés extremo. Algo no estaba bien. Los motores CFM56, normalmente confiables y potentes, estaban experimentando una pérdida de rendimiento. Lo que estaba ocurriendo dentro de esos motores era un proceso devastador que los ingenieros de la época apenas comenzaban a comprender. El granizo, aspirado a través de las tomas de aire frontales a velocidades supersónicas, impactaba contra los álabes de los compresores con fuerza catastrófica. Estos álabes, diseñados con tolerancias microscópicas para maximizar la eficiencia, comenzaron a doblarse y romperse, pero el daño no se detenía ahí. El agua que acompañaba al granizo, ingresando en las secciones de combustión de los motores, donde las temperaturas superaban los 1000 grados Celsius, se convertía instantáneamente en vapor, pero no podía escapar con suficiente rapidez. La mezcla de combustible y aire, fundamental para mantener la combustión, se volvía inestable. Dárdano y López trabajaban frenéticamente ajustando controles, intentando estabilizar los motores. Pero la situación se deterioraba con cada segundo que pasaba. Y entonces, en un momento que quedaría grabado para siempre en la memoria de todos a bordo, algo impensable sucedió. Pero lo que ocurrió en los siguientes 90 segundos cambiaría la historia de la aviación comercial para siempre. El indicador del motor izquierdo comenzó a caer. No fue un descenso gradual, sino un colapso repentino y dramático de todos los parámetros clave. Las revoluciones por minuto disminuyeron precipitadamente, la temperatura de gases de escape se disparó momentáneamente antes de caer en picada y la presión del combustible se desplomó. Dárdano reconoció inmediatamente lo que estaba presenciando. Después de años volando aviones militares y comerciales, había memorizado cada posible indicación de fallo. Esto no era una fluctuación temporal. Esto no era turbulencia afectando las lecturas de los sensores. El motor izquierdo estaba muriendo. «Tenemos pérdida de potencia en el 1», anunció López, su voz tensa pero controlada. Sus manos ya se movían hacia los controles apropiados, siguiendo procedimientos grabados en su memoria muscular a través de incontables horas de entrenamiento. Los pilotos comerciales practican escenarios de fallo de motor repetidamente en simuladores, porque históricamente la pérdida de un motor es una de las emergencias más serias que puede enfrentar una tripulación. Pero todos esos entrenamientos, todas esas simulaciones asumen una cosa fundamental, que el otro motor seguirá funcionando. El 737, como todos los aviones bimotor modernos, está diseñado para volar perfectamente con un solo motor operativo. Puede mantener altitud, puede ejecutar maniobras, puede incluso despegar con un motor inoperativo en ciertas circunstancias. Los ingenieros que diseñaron el avión consideraron meticulosamente este escenario. Pero nadie, ni siquiera en las pesadillas más oscuras de los diseñadores de Boeing, había contemplado adecuadamente lo que estaba a punto de ocurrir. Dárdano tomó el control, compensando instintivamente la pérdida de empuje asimétrico. El avión tendía a girar hacia la izquierda, hacia el motor muerto, y él aplicó presión en el pedal derecho del timón para mantener el rumbo. Simultáneamente, López trabajaba en reiniciar el motor, siguiendo la lista de verificación de emergencia. Pero antes de que pudieran completar el primer paso del procedimiento, antes de que pudieran siquiera procesar completamente la gravedad de su situación, el motor derecho comenzó a mostrar los mismos síntomas ominosos.
Las lecturas del segundo motor empezaron a fluctuar violentamente. Los pilotos observaron con creciente horror cómo los indicadores bailaban erráticamente. Durante unos segundos agonizantes, pareció que el motor derecho podría estabilizarse. Dárdano manipuló cuidadosamente la palanca de empuje, intentando encontrar un régimen de potencia que mantuviera el motor funcionando. Pero el daño era demasiado severo. El granizo había devastado no solo los compresores, sino también las secciones calientes del motor. Los álabes de la turbina, sometidos a tensiones para las cuales nunca fueron diseñados, comenzaron a fallar catastróficamente. Y entonces, a las 17:42 horas, a 35.000 pies sobre el Golfo de México, en medio de una tormenta de granizo de proporciones épicas, ambos motores del vuelo 110 de TACA dejaron de funcionar completamente. El silencio que siguió fue antinatural. Cualquiera que haya volado en un avión comercial conoce el sonido constante y tranquilizador de los motores a reacción. Ese rugido sordo que se convierte en ruido de fondo después de unos minutos. Cuando ese sonido desaparece, cuando es reemplazado únicamente por el silbido del aire pasando sobre el fuselaje y el ocasional crujido de la estructura del avión, el cerebro humano reconoce inmediatamente que algo está terriblemente mal. En la cabina de pasajeros, el cambio fue notado instantáneamente. Los gritos que habían acompañado la turbulencia se convirtieron en un silencio atónito y luego en un murmullo creciente de pánico. Algunos pasajeros comenzaron a llorar abiertamente, otros permanecieron congelados en sus asientos, incapaces de procesar lo que estaba ocurriendo. Las azafatas, aunque aterrorizadas ellas mismas, intentaron mantener la calma, moviéndose por la cabina y asegurándose de que los cinturones de seguridad estuvieran abrochados. En la cabina de mando, Dárdano y López enfrentaban una situación que ningún piloto comercial había enfrentado en la era moderna de la aviación a reacción. Estaban a más de 6 millas de altura, sin potencia en ninguno de los dos motores, en medio de una tormenta severa, con 45 vidas dependiendo completamente de sus siguientes acciones. La primera prioridad era volar el avión. Es el mantra fundamental de la aviación. Avía, navega, comunica. En ese orden, sin importar qué emergencia enfrentes, sin importar qué alarmas estén sonando o qué indicadores estén parpadeando en rojo, lo primero es mantener el control de la aeronave. Dárdano empujó suavemente la columna de control hacia adelante, inclinando el morro del 737 hacia abajo. La aeronave comenzó a descender, convirtiendo altitud en velocidad aerodinámica. Esta fue una decisión crucial. Si hubiera intentado mantener la altitud, el avión hubiera perdido velocidad rápidamente. Las alas hubieran dejado de generar suficiente sustentación y el 737 hubiera entrado en pérdida, cayendo del cielo en un tirabuzón incontrolable. En cambio, al establecer un descenso controlado, Dárdano mantenía el flujo de aire sobre las alas, mantenía la sustentación, mantenía el control. El 737 se convirtió en un planeador gigante, aunque uno muy pesado y no diseñado para ese propósito. La relación de planeo de un 737 sin motor es aproximadamente de 17:1, lo que significa que por cada 1.000 pies de altitud perdidos, el avión puede avanzar 17.000 pies horizontalmente, aproximadamente 3 millas. Con 35.000 pies de altitud, eso les daba teóricamente un alcance de casi 60 millas, pero eso era en aire calmo, sin turbulencia, sin viento en contra. En las condiciones actuales, atravesando una supercélula tormentosa, esas cifras eran casi insignificantes. López ya estaba en la radio, transmitiendo el código de emergencia más serio en la aviación. Mayday, Mayday, Mayday. TACA 110, doble falo de motor, estamos descendiendo.
Su voz, aunque tensa, era clara y profesional. En el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Houston, responsable de ese sector del Golfo de México, un controlador escuchó la transmisión y sintió como su estómago se contraía. En todos sus años de servicio, nunca había recibido un Mayday de doble fallo de motor. Era la pesadilla con la que todo controlador vive, el escenario de desastre que esperan nunca enfrentar. TACA 110, Houston Center, entendido su emergencia, ¿puede mantener altitud?, preguntó el controlador, aunque en el fondo de su mente ya sabía la respuesta. Negativo, Houston. Estamos en descenso continuo, ambos motores apagados, granizo severo. Solicitamos vectores hacia el aeropuerto más cercano, respondió López. En ese momento, a miles de pies por minuto, el vuelo 110 atravesaba las capas de la tormenta. La turbulencia continuaba sacudiendo violentamente el avión. Sin la potencia de los motores para proporcionar autoridad de control adicional, Dárdano luchaba constantemente con los controles, usando todos sus años de experiencia para mantener las alas niveladas y el morro en el ángulo correcto. Una desviación demasiado pronunciada, una inclinación excesiva de las alas, y podrían entrar en una espiral de la cual sería imposible recuperarse. Los intentos de reinicio de motor continuaban. Una y otra vez, López seguía los procedimientos, ajustando interruptores, monitoreando parámetros, rogando en silencio que los motores volvieran a la vida. Pero los CFM56, devastados por el granizo, con compresores dañados y secciones de combustión comprometidas, permanecían ominosamente silenciosos. Los arrancadores giraban, consumiendo la preciosa energía eléctrica de las baterías del avión, pero no había ignición, no había el rugido familiar de un motor volviendo a la vida. A medida que descendían a través de las nubes, emergiendo finalmente de la peor parte de la tormenta, Dárdano y López obtuvieron su primera vista clara del mundo debajo. Y lo que vieron confirmó sus peores temores. No había aeropuertos a la vista, solo agua, el vasto Golfo de México extendiéndose en todas direcciones, sus olas agitadas por la tormenta formando patrones blancos de espuma. Y más allá, apenas visible en el horizonte neblinoso, la costa. El controlador de Houston, trabajando frenéticamente con sus colegas, calculaba opciones. El aeropuerto más cercano con una pista suficientemente larga era el Lakefront Airport de Nueva Orleans, un pequeño aeropuerto de aviación general situado junto al lago Pontchartrain. Les daba la dirección y la distancia, pero mientras transmitía la información, tanto él como los pilotos sabían la verdad. Estaban demasiado lejos. La aritmética era brutal y simple. Con su tasa de descenso actual y la distancia al aeropuerto, llegarían al agua mucho antes de alcanzar tierra firme. Dárdano hizo cálculos mentales rápidos. Altitud actual, velocidad de descenso, viento, distancia. Cada variable era crítica. Necesitaban reducir la velocidad de descenso, necesitaban estirar su planeo tanto como fuera posible. Comenzó a hacer pequeños ajustes en el ángulo de descenso, buscando el punto óptimo entre velocidad y eficiencia, demasiado pronunciado y caerían rápidamente. Demasiado plano y perderían velocidad, perdiendo sustentación. Dentro de la cabina de pasajeros, algunos pasajeros habían comenzado a darse cuenta de la gravedad de la situación. Miraban por las ventanillas, viendo el agua cada vez más cerca. Una mujer comenzó a escribir frenéticamente en una servilleta una nota final para sus hijos. Un hombre de negocios que había volado centenares de veces sin pensar dos veces en ello, se encontró recitando oraciones que no había dicho desde su infancia. Una pareja joven se tomaba de las manos, sin palabras, simplemente compartiendo ese momento, posiblemente su último momento juntos.
Las azafatas habían comenzado a preparar a los pasajeros para un posible amerizaje. Demostraron las posiciones de impacto, indicaron las salidas de emergencia, distribuyeron los chalecos salvavidas. Todo con una calma profesional que contrastaba dramáticamente con el terror que debían estar sintiendo. Porque ellas, mejor que nadie, conocían las estadísticas de amerizajes en el océano. En la historia de la aviación comercial a reacción, muy pocos habían sido exitosos. En la cabina, Dárdano continuaba su lucha para mantener el avión en el aire. Cada segundo contaba. Cada pie de altitud conservado era precioso. Sus manos se movían constantemente sobre los controles, pequeños ajustes, correcciones menores, manteniendo ese delicado equilibrio entre velocidad y sustentación. No había tiempo para miedo, no había espacio mental para contemplar las consecuencias del fracaso. Solo existía el momento presente, la próxima decisión, el siguiente ajuste. Y luego, cuando habían descendido a aproximadamente 10.000 pies, sucedió algo inesperado. A través de la bruma y las nubes dispersas, López divisó algo en el horizonte. Una línea oscura, apenas distinguible del agua grisácea del Golfo. «Tierra», murmuró casi sin atreverse a creerlo. «Carlos, veo tierra adelante». Dárdano entrecerró los ojos, forzando su vista. Sí, allí estaba. La costa de Luisiana, aún distante pero visible. Por primera vez, desde que los motores fallaron, un pequeño destello de esperanza se encendió en su pecho. Quizás, solo quizás, podrían llegar a tierra firme. Pero incluso, mientras ese pensamiento se formaba, otra realización más oscura tomaba forma. Llegar a tierra era solo la primera parte del desafío. Porque aterrizando un Boeing 737 sin motores, necesitarías algo que ni siquiera el piloto más experimentado puede crear de la nada. Un lugar donde ponerlo. La costa de Luisiana se materializaba lentamente ante ellos, pero lo que vieron no fue motivo de alivio. No era el paisaje ordenado de un área metropolitana con amplias autopistas y aeropuertos cercanos. En cambio, debajo se extendía un laberinto complejo de pantanos, bayous, canales de agua y pequeñas comunidades dispersas conectadas por caminos rurales serpenteantes. Esta era la parroquia de New Orleans East, una región caracterizada por humedales extensos, vegetación densa y terreno completamente inadecuado para un aterrizaje de emergencia. Dárdano escaneaba frenéticamente el paisaje, buscando cualquier cosa que pudiera servir. Una autopista recta y despejada sería ideal, pero las carreteras que veía eran estrechas, curvas, bordeadas por árboles y líneas de alto voltaje. Un campo abierto podría funcionar, pero la mayoría de las áreas despejadas visibles eran pantanosas, cubiertas de agua poco profunda que ocultaba vegetación traicionera debajo. Cada segundo que pasaba, el avión perdía más altitud. Ya estaban por debajo de los 5.000 pies y descendiendo. Houston, TACA 110. Tenemos la costa a la vista, pero necesitamos opciones de aterrizaje de emergencia. ¿Pueden darnos vectores hacia alguna pista o autopista? La voz de López tenía ahora un tono de urgencia que no había estado presente antes. El controlador en tierra, rodeado de colegas que se habían reunido alrededor de su estación, consultaba mapas y bases de datos desesperadamente. TACA 110. El Lakefront está a su posición de 2 en punto, 18 millas. También tienen la autopista 90 cruzando aproximadamente 15 millas al norte, dirección este-oeste. ¿Pueden alcanzar alguna de esas opciones? Dárdano hizo cálculos mentales instantáneos. 18 millas al aeropuerto, pero estaban perdiendo 1.000 pies por minuto. Tenían quizás 4.500 pies de altitud. Eso les daba 4 minutos y medio. A su velocidad actual de aproximadamente 200 nudos, eso era no suficiente. No llegarían al aeropuerto.
La autopista era más cercana, pero necesitaban verla, evaluarla, asegurarse de que no hubiera tráfico, de que fuera lo suficientemente recta y larga. «Estamos intentando alcanzar la autopista», respondió López, aunque ambos pilotos sabían que las probabilidades se volvían más escasas con cada segundo. En la cabina de pasajeros, el ambiente había pasado del pánico a algo más sombrío. Resignación mezclada con una extraña calma. Algunos pasajeros continuaban rezando, otros simplemente miraban fijamente hacia adelante, sus mentes en blanco. Los padres abrazaban a sus hijos, las azafatas habían tomado sus asientos, abrochado sus propios cinturones, completado todo lo que podían hacer. Ahora, todo dependía de los dos hombres en la cabina. A 3000 pies, la realidad se hizo completamente clara. No alcanzarían la autopista. El ángulo era todo incorrecto. Su trayectoria los llevaría varios cientos de metros al sur de la carretera. Dardano consideró intentar girar hacia ella, usar su altitud restante para maniobrar, pero descartó la idea instantáneamente. Cada maniobra, cada giro, consumiría energía preciosa y altitud. En lugar de eso, necesitaba seguir adelante, mantener su planeo lo más eficiente posible y encontrar algo, cualquier cosa, en su camino directo. Sus ojos barrían el terreno obsesivamente, casas, árboles, líneas eléctricas, más pantanos, y entonces vio algo. A primera vista parecía un campo, una extensión rectangular de terreno que destacaba del paisaje irregular circundante. Era verde, relativamente plano, y crucialmente parecía despejado de obstáculos mayores. No era una pista, ni siquiera una carretera, pero era algo. Allí, señaló, indicando con un gesto de su cabeza. Ese campo verde, 2 en punto, media milla, es nuestra mejor opción. López miró, evaluó rápidamente y asintió. No tenían tiempo para deliberación. No había comité de decisión, no había oportunidad para segunda opinión. Esta era la llamada que Dárdano tenía que hacer, y tenía que hacerla ahora. «Houston, vamos a intentar un aterrizaje de emergencia en un campo abierto aproximadamente 1 milla al sur de la autopista 90», transmitió López. En el centro de control, el controlador sintió su garganta cerrarse. Sabía lo que eso significaba. Esto ya no era un escenario de aeropuerto controlado. Esto era puro, instintivo, despiadado vuelo de supervivencia. Entendido TACA 110, los servicios de emergencia han sido notificados. Suerte. A 2000 pies, Dárdano comenzó a alinear el avión con el campo. Sin motores, no tenía la opción de dar otra vuelta. No podía corregir si se pasaba o se quedaba corto. Tendría exactamente un intento. Los flaps, superficies de control en el borde trasero de las alas, que normalmente se extienden para aumentar la sustentación y el arrastre durante el aterrizaje, requerían energía hidráulica. Sin los motores funcionando, el sistema hidráulico principal estaba muerto. Afortunadamente, el 737 tenía un sistema de respaldo accionado por una pequeña turbina eólica que se desplegaba automáticamente en caso de fallo total de motor, proporcionando energía hidráulica mínima. Pero era limitado. «Extendiendo flaps a 5», anunció Dárdano. La configuración era crucial, demasiados flaps y aumentaría excesivamente el arrastre, acortando su alcance. Muy pocos, y el aterrizaje sería demasiado rápido, demasiado violento. Eligió un compromiso, confiando en su experiencia, confiando en su instinto. A 1500 pies, finalmente pudo ver claramente lo que había identificado como un campo, y su corazón dio un vuelco. No era un campo en el sentido tradicional. Era lo que los lugareños llamaban un levee, un dique de contención construido para controlar inundaciones. La superficie superior del dique estaba cubierta de hierba, sí, pero era estrecha, quizás 100 pies de ancho. A ambos lados
Había terreno significativamente más bajo, probablemente pantanoso, y corriendo a lo largo del dique había postes de energía eléctrica, líneas de transmisión, árboles ocasionales. Cualquier piloto comercial normal, viendo esto, podría haber sentido pánico. Pero Dárdano no era un piloto comercial normal. Su entrenamiento militar, sus años volando en condiciones de combate, habían preparado su mente para exactamente este tipo de situación. No había tiempo para dudar, no había espacio para miedo, solo existía el problema y su solución. Había aterrizado aviones en pistas de tierra improvisadas en El Salvador. Había ejecutado aterrizajes bajo fuego enemigo. Esto era diferente, pero los principios eran los mismos: control, precisión, compromiso total. «Tren de aterrizaje abajo», ordenó. López accionó la palanca, y los 3 juegos de ruedas bajaron con los últimos recursos del sistema hidráulico de emergencia, bloqueándose en posición con un reconfortante golpe metálico. Al menos tendrían ruedas funcionando. Aunque sin los sistemas normales de frenado asistidos por motor, frenar sería un desafío completamente nuevo. A 1000 pies, el dique llenaba su campo de visión. Podía ver cada detalle ahora. Los postes de energía espaciados a lo largo del borde sur, las líneas de transmisión colgando entre ellos como telarañas mortales. Un árbol grande crecía en el extremo este del dique, exactamente en su trayectoria de aproximación. Y más allá del dique, estructuras, posiblemente casas o edificios comerciales. Esto no era solo aterrizar en el dique, era aterrizar en el dique, evitar los postes, evitar las líneas eléctricas, evitar el árbol y detener el avión antes de que se saliera del otro extremo y chocara contra lo que fuera que estuviera más allá. A 500 pies, Dárdano hizo ajustes finales. Su mano derecha controlaba la columna, su mano izquierda estaba en la palanca de empuje, aunque inútil, sin motores. Sus pies trabajaban los pedales del timón, haciendo correcciones menores al rumbo. López leía en voz alta los números: velocidad, altitud, tasa de descenso. Era una letanía, un ritual, manteniendo a ambos pilotos enfocados, conectados, trabajando como una unidad. 200 pies, velocidad 140 nudos. El 737 descendía en su aproximación final. En la cabina de pasajeros todos habían asumido posiciones de impacto, cuerpos inclinados hacia adelante, manos sobre sus cabezas o sujetando el asiento delantero. Las azafatas gritaban instrucciones: «cabezas abajo, quédense abajo». Su entrenamiento les decía que gritaran, que mantuvieran a los pasajeros enfocados, porque en el momento del impacto, seguir instrucciones podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. 100 pies. El árbol se cernía directamente adelante. Dárdano hizo un cálculo en milisegundos. Podía sobrepasarlo, pero eso significaba aterrizar más adelante en el dique, acortando su distancia de frenado. O podía descender más agresivamente, pasar debajo de sus ramas principales, pero arriesgando golpear ramas más bajas con el tren de aterrizaje o el vientre del avión. Eligió un término medio, un camino que requería precisión absoluta: 50 pies. Las ruedas principales del 737 estaban apenas por encima de la hierba ahora. Dárdano podía ver briznas individuales, podía ver la textura del suelo. Las ramas del árbol pasaron por encima de la cabina, tan cerca que por un segundo él pensó que golpearían. Pero no lo hicieron. El árbol quedó atrás, y ahora no había nada entre ellos, y el suelo excepto aire y física. 20 pies, 10 pies. Dárdano niveló las alas perfectamente, levantó el morro ligeramente descansando el avión. Escuchó a López respirar. Escuchó su propio corazón latiendo como un tambor en sus oídos, y entonces, con un golpe que sacudió todo el avión, las ruedas principales tocaron tierra.
Pero tocar tierra era solo el comienzo de este aterrizaje, porque lo que sucedió en los siguientes 15 segundos determinaría si 45 personas vivirían o morirían. El impacto fue brutal. A pesar de la habilidad de Dárdano, a pesar de su precisión casi sobrehumana, ningún piloto podría hacer que un aterrizaje en hierba fuera suave. El 737, pesando casi 120.000 libras completamente cargado, golpeó el dique con una fuerza que hizo que cada panel, cada remache, cada componente de la estructura del avión gritara en protesta. En la cabina de pasajeros, el impacto lanzó a las personas contra sus cinturones de seguridad. Los compartimentos superiores se abrieron violentamente, lanzando equipaje como proyectiles. El sonido era ensordecedor. Metal contra tierra, tierra contra metal. El crujido y gemido de una estructura de aeronave siendo sometida a tensiones para las cuales nunca fue diseñada. Las ruedas principales del tren de aterrizaje, diseñadas para tocar concreto o asfalto suave, se hundieron inmediatamente en la tierra más blanda del dique. El tren de nariz todavía estaba en el aire cuando las ruedas principales impactaron, y Dárdano luchó por mantenerlo levantado el mayor tiempo posible, usando el efecto aerodinámico restante de las alas. Pero la física es implacable. Sin velocidad, sin sustentación, la nariz del avión comenzó a caer. Cuando el tren de nariz golpeó el suelo 2 segundos después, fue con aún más violencia. La rueda delantera, absorbiendo el peso de toda la sección frontal del avión, se hundió profundamente en la hierba húmeda y la tierra subyacente. El impacto fue tan severo que el poste del tren de nariz, la estructura de soporte principal, comenzó a colapsar. Dárdano sintió la columna de control sacudirse salvajemente en sus manos, sintió toda la estructura frontal del avión temblar, y ahora comenzaba la parte verdaderamente crítica: detener 90 toneladas de aluminio combustible y humanidad que se movían a más de 130 millas por hora. En menos de 1.200 pies de dique de hierba, sin frenos motorizados, sin reversores de empuje, sin ninguna de las ayudas tecnológicas que los pilotos normalmente confían durante el aterrizaje. López ya estaba aplicando los frenos manuales, pisando los pedales con toda su fuerza. Sin el sistema hidráulico principal, los frenos funcionaban en un modo de respaldo accionado por acumuladores de presión, pero la efectividad era una fracción de lo normal. Las ruedas se bloqueaban y desbloqueaban erráticamente, dejando marcas de derrape en la hierba. El olor a caucho quemado comenzó a infiltrarse en la cabina, pero la hierba mojada por la tormenta reciente ofrecía poco agarre. Las ruedas se deslizaban tanto como rodaban. El avión seguía moviéndose peligrosamente rápido, y adelante, acercándose con rapidez aterradora, estaban los postes de energía eléctrica. Dárdano los había visto desde el aire. Había notado mentalmente su ubicación, pero desde el nivel del suelo parecían mucho más grandes, mucho más amenazantes. Eran postes de madera pesados, con líneas de alta tensión corriendo entre ellos. Si el avión los golpeaba, las consecuencias serían catastróficas. Las líneas eléctricas se enredarían en el fuselaje, potencialmente electrocutando a cualquiera que intentara evacuar. Los postes mismos podrían perforar el fuselaje, o peor, podían impactar contra los tanques de combustible en las alas. A 100 millas por hora, el primer poste pasó junto al ala izquierda, tan cerca que Dárdano pudo ver la textura de la madera. Las líneas eléctricas, colgando a la altura del fuselaje, rozaron el costado del avión con un sonido chirriante de metal contra metal. Chispas volaron, pero milagrosamente las líneas no se enredaron.
El segundo poste pasó a la derecha, nuevamente por centímetros. En la cabina de pasajeros, los pasajeros que habían levantado momentáneamente sus cabezas después del aterrizaje inicial, las bajaron nuevamente ante las continuas sacudidas y el sonido aterrador de metal siendo destrozado. Una mujer mayor rezaba el rosario en español, sus labios moviéndose rápidamente, sus dedos contando las cuentas con desesperación. Un hombre de negocios, con su traje ahora empapado de sudor, tenía los ojos cerrados con tanta fuerza que su cara estaba contraída en una máscara de tensión. El avión continuaba su deslizamiento violento e incontrolado por el dique. 70 millas por hora ahora. 60. Pero no estaba disminuyendo lo suficientemente rápido. Darda no podía ver el final del dique acercándose. Y más allá de él, apenas visible a través del polvo y la hierba levantada, estructuras, edificios, posiblemente habitados. «Vamos, vamos, detente», murmuró López, su pie presionando el pedal del freno con tanta fuerza que sus músculos temblaban. A 50 millas por hora, el ala izquierda golpeó un poste de energía más grueso. El impacto arrancó aproximadamente 10 pies de la punta del ala, metal retorciéndose y rasgándose con un sonido que fue descrito más tarde por los pasajeros como un grito. Pero, paradójicamente, ese impacto ayudó. La colisión disipó energía, desaceleró el avión. 40 millas por hora. El terreno al final del dique se acercaba rápidamente. Ya no había tiempo ni distancia. Esto era todo. 30 millas por hora. Los ojos de Dárdano estaban fijos adelante. Sus manos aferraban la columna de control, aunque ya no había nada que controlar. 20 millas por hora. Y entonces, con un último sacudón violento que lanzó a todos contra sus arneses una vez más, el Boeing 737 del vuelo 110 de TACA se detuvo. Las ruedas principales estaban hundidas un pie en la tierra blanda. El tren de nariz había colapsado completamente, dejando la nariz del avión inclinada hacia abajo en un ángulo antinatural. El ala izquierda estaba dañada, con su punta arrancada y combustible goteando de líneas rotas. El fuselaje estaba cubierto de barro, hierba y escombros, pero el avión estaba en el suelo, estaba detenido, y lo más importante, estaba mayormente intacto. Por un momento, hubo silencio absoluto dentro de la cabina de mando. Ni Dárdano ni López se movieron. No podían creer completamente lo que acababa de ocurrir. Habían perdido ambos motores a 35.000 pies. Habían planeado más de 60 millas sin potencia. Habían aterrizado en un dique de hierba angosto, bordeado por líneas eléctricas y árboles, y habían sobrevivido. López fue el primero en recuperar su voz. «Carlos, lo hiciste», susurró, su voz quebrada por la emoción. Pero no había tiempo para celebración. Dárdano ya estaba reaccionando, su entrenamiento empujando cualquier sentimiento a un lado. «Evacuación», ordenó, su voz recuperando instantáneamente la autoridad de comando. «Necesitamos sacar a todos fuera, ahora». López agarró el micrófono de cabina. «Tripulación de cabina, evacuar, evacuar, evacuar». Su voz retumbó a través del sistema de altavoces, aunque distorsionado por daño a los sistemas eléctricos del avión. Las azafatas, a pesar de su propio trauma, reaccionaron instantáneamente. Habían entrenado para esto cientos de veces. Las puertas de emergencia se abrieron, los toboganes inflables se desplegaron con siseos neumáticos. Pero algunos toboganes no se inflaron correctamente debido al ángulo extraño del avión y a daños en el sistema. No importaba. Las azafatas comenzaron a dirigir a los pasajeros hacia las salidas funcionales. «Dejen todo, salgan ahora, muevan, muevan». Los pasajeros, algunos todavía en shock, comenzaron a moverse. Algunos cojeaban, lesionados por el impacto. Otros simplemente tropezaban en un aturdimiento.
pero se movían, se ayudaban unos a otros, los jóvenes ayudando a los ancianos, los ilesos apoyando a los heridos. En la cabina, Dárdano y López completaban rápidamente las listas de verificación de apagado, cerrando sistemas, minimizando riesgos de incendio. El olor a combustible de aviación era fuerte, impregnando el aire. Eso era peligroso. Una sola chispa, un solo punto caliente y todo el avión podría convertirse en una bola de fuego. Finalmente, seguros de que habían hecho todo lo posible, los dos pilotos abandonaron la cabina de mando. Se movieron a través del avión, verificando cada fila de asientos, cada baño, asegurándose de que nadie quedara atrás. El fuselaje estaba inclinado, lo que hacía difícil caminar. Paneles del techo colgaban en ángulos extraños. El equipaje estaba esparcido por todas partes, pero estaba vacío. Todos los pasajeros estaban fuera. Dárdano fue el último en salir, deslizándose por uno de los toboganes de emergencia y aterrizando con un golpe en la hierba mojada del dique. Se puso de pie, sus piernas temblorosas por la adrenalina, y miró el avión que acababa de aterrizar. Parecía un animal herido, agachado en el dique, roto pero desafiante. Humo salía de algunas secciones. El combustible continuaba goteando, formando charcos peligrosos. Pero las personas estaban saliendo, alejándose del fuselaje, moviéndose hacia terreno seguro. Se escucharon sirenas en la distancia. Los servicios de emergencia, alertados por el control de tráfico aéreo, ya estaban en camino. Ambulancias, camiones de bomberos, policía. Llegarían en minutos. Y entonces comenzaría el proceso de contar cabezas, evaluar lesiones, investigar lo que había sucedido. Pero en ese momento, parado en el barro con la lluvia comenzando a caer nuevamente, Dárdano se permitió un momento de reflexión. 45 personas habían estado a bordo de su vuelo. 45 personas habían confiado en él para llevarlos a salvo a su destino. Y cuando todo sistema había fallado, cuando la tecnología había sido derrotada por las fuerzas de la naturaleza, cuando el resultado probable era muerte, él las había traído de vuelta. Pero la historia del vuelo 110 de TACA no terminaba con el aterrizaje. En las semanas que siguieron, los investigadores descenderían sobre este dique, harían preguntas que necesitaban respuestas. ¿Qué exactamente causó el doble fallo de motor? ¿Podría haberse prevenido? ¿Y qué lecciones podrían aprenderse para asegurar que ninguna tripulación enfrentara esta pesadilla nuevamente? La investigación del incidente del vuelo 110 de TACA comenzó dentro de las primeras 24 horas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos, la NNTSB por sus siglas en inglés, desplegó un equipo completo de investigadores especializados en el sitio del accidente. Llegaron con equipos sofisticados, cámaras, instrumentos de medición y décadas de experiencia colectiva en desentrañar los misterios de accidentes aéreos. El Boeing 737 yacía exactamente donde se había detenido, ahora rodeado por cinta amarilla de escena de investigación. Los investigadores se movían alrededor y a través del avión como cirujanos forenses, documentando cada detalle, fotografiando cada sección dañada, recolectando muestras de todo, desde el combustible derramado hasta los escombros esparcidos por el dique. El clima había mejorado, el sol brillaba irónicamente ahora sobre la escena, iluminando la magnitud del daño que el avión había sufrido. Lo primero que se hizo fue entrevistar a la tripulación y a los pasajeros. Dárdano y López fueron interrogados extensamente, no de manera acusatoria, sino con el objetivo de entender exactamente qué habían experimentado, qué habían visto, qué decisiones habían tomado y por qué. Ambos pilotos proporcionaron testimonios detallados, describiendo la secuencia de eventos desde los primeros signos de problemas
hasta el momento en que el avión finalmente se detuvo. Los pasajeros también fueron entrevistados. Sus recuentos variaban en detalle, pero convergían en puntos clave. El súbito silencio aterrador cuando los motores murieron, la violencia del aterrizaje y la profesionalidad de la tripulación durante toda la crisis. Varios pasajeros mencionaron específicamente cómo las azafatas mantuvieron la calma, cómo sus instrucciones claras durante la evacuación probablemente salvaron vidas al prevenir un pánico descontrolado. Milagrosamente, de las 45 personas a bordo, nadie había muerto. Había lesiones, algunas graves, incluyendo fracturas, contusiones severas y trauma por latigazo cervical. 3 pasajeros fueron hospitalizados durante varios días, pero todos sobrevivieron. En la historia de accidentes de aviación comercial, particularmente aquellos involucrando doble fallo de motor y aterrizaje de emergencia fuera de aeropuerto, esta era una rareza estadística, un resultado casi milagroso. Pero los investigadores de la NTSB no creían en milagros. Creían en hechos, datos y análisis metódico, y tenían preguntas críticas que responder. La más importante, ¿qué causó exactamente que ambos motores fallaran? El equipo de ingeniería de motores, especialistas de CFM International, los fabricantes de los motores CFM 56 instalados en este 737, comenzó inmediatamente una inspección detallada de ambos motores. Lo que encontraron fue devastador. Los compresores de ambos motores estaban destrozados, los álabes, normalmente afilados y precisamente alineados, estaban doblados, rotos, algunos completamente arrancados de sus raíces. El daño era consistente con impactos de objetos duros a alta velocidad. Granizo. La evidencia era incontrovertible. El avión había volado directamente a través de una célula de tormenta conteniendo granizo de tamaño extraordinario, y ese granizo había sido aspirado hacia los motores. A la velocidad que viaja el aire a través de un motor a reacción, incluso piedras de granizo relativamente pequeñas se convierten en proyectiles letales, pero lo que este vuelo encontró fue granizo masivo, algunas piedras del tamaño de pelotas de golf. Cuando granizo de ese tamaño ingresa a un motor a reacción, las consecuencias son catastróficas. Los primeros álabes del compresor, diseñados para girar a miles de revoluciones por minuto con tolerancias microscópicas, son destrozados instantáneamente. Pero el daño no se detiene ahí. Los álabes rotos se convierten ellos mismos en proyectiles, volando hacia atrás y golpeando más álabes, creando un efecto cascada de destrucción. Simultáneamente, el hielo derretido y el agua son arrastrados hacia las secciones de combustión del motor, donde las temperaturas exceden los 1000 grados Celsius. En condiciones normales, el agua en forma de vapor puede pasar a través de un motor sin causar problemas significativos. Pero cuando enormes cantidades de agua ingresan repentinamente, más de lo que puede evaporarse y evacuarse eficientemente, las llamas de combustión pueden literalmente apagarse. Es un fenómeno llamado flame out o extinción de llama. Y eso es exactamente lo que había ocurrido en ambos motores del vuelo 110. Pero había otra pregunta igualmente importante. ¿Por qué los pilotos volaron hacia una tormenta tan severa? No deberían haberla visto en su radar meteorológico. La investigación del equipo de aviónica encontró que el radar meteorológico del 737 estaba funcionando correctamente antes del incidente. Pero el radar meteorológico de la era 1988 tenía limitaciones significativas. Detectaba precipitación, gotas de agua y hielo en el aire, pero su efectividad dependía del tamaño y densidad de esas partículas.
Cuando el vuelo 110 tomó la decisión de desviarse, el radar mostraba lo que parecía ser una tormenta moderada, algo que los pilotos experimentados como Dárdano y López habían navegado cientos de veces sin problemas. Lo que el radar no mostraba, lo que no podía mostrar con claridad en ese entonces, era la estructura interna de la tormenta. No revelaba la presencia de granizo masivo oculto dentro de las nubes. La supercélula se estaba desarrollando rápidamente, evolucionando minuto a minuto, y su peligro real no era visible en los instrumentos disponibles. Los meteorólogos consultados durante la investigación explicaron que el 24 de mayo de 1988 había sido un día particularmente propicio para el desarrollo de tormentas severas sobre el Golfo de México. Sistemas de alta y baja presión convergieron, creando condiciones de inestabilidad atmosférica extrema. La temperatura de la superficie del agua era inusualmente cálida, proporcionando energía abundante para alimentar el desarrollo de tormentas. Pero incluso para los estándares de tormentas del Golfo, esta supercélula en particular fue excepcional en su intensidad y velocidad de formación. La investigación también examinó las decisiones tomadas por Dárdano durante y después del fallo de motor. Los expertos en factores humanos analizaron cada acción, cada comando, cada maniobra. Lo que encontraron fue notable. Las decisiones de Dárdano, tomadas bajo presión extrema en cuestión de segundos, fueron prácticamente perfectas. Su elección de establecer inmediatamente un planeo controlado en lugar de intentar mantener altitud. Su reconocimiento temprano de que no alcanzarían un aeropuerto. Su identificación del dique como objetivo de aterrizaje. Su ejecución del aterrizaje en sí. Los simuladores de vuelo fueron programados con las condiciones exactas del incidente. Pilotos experimentados intentaron replicar lo que Dárdano había hecho. La mayoría no pudo. Algunos se estrellaron en el agua antes de alcanzar la costa. Otros identificaron el dique pero no pudieron alinearse correctamente, terminando estrellándose en los pantanos o golpeando líneas eléctricas. Los pocos que lograron aterrizar en el dique a menudo no pudieron detener el avión a tiempo, saliendo del otro extremo y chocando. La conclusión de los expertos fue unánime. El capitán Carlos Dárdano había demostrado habilidad de pilotaje excepcional. Su experiencia militar, particularmente sus años volando en condiciones de combate, donde el fallo de sistemas y las emergencias eran acontecimientos regulares, lo había preparado mental y técnicamente para enfrentar esta crisis de una manera que pocos pilotos comerciales podrían haber igualado. Pero la NTSB no estaba interesada solo en elogios. Estaban interesados en prevención. Si este incidente había ocurrido una vez, podría ocurrir nuevamente. Y la próxima vez, la tripulación podría no ser tan hábil, las circunstancias podrían no ser tan favorables, el resultado podría ser catastrófico. El informe final de la NTSB, publicado 14 meses después del incidente, contenía varias recomendaciones críticas. Primera, los sistemas de radar meteorológico aerotransportados necesitaban mejoras significativas. Los fabricantes debían desarrollar tecnología capaz de detectar granizo y otras condiciones peligrosas que el radar convencional no podía ver claramente. Segunda, los procedimientos de entrenamiento para pilotos debían incluir escenarios de fallo múltiple de motor, incluyendo técnicas de planeo y selección de sitios de aterrizaje de emergencia. Tercera, y quizás más significativa, los fabricantes de motores necesitaban investigar diseños que fueran más resistentes a daño por granizo. CFM International y otros fabricantes de motores tomaron estas recomendaciones seriamente.
Se invirtieron millones en investigación y desarrollo, se probaron nuevos diseños de alas, materiales más resistentes, configuraciones aerodinámicas que podrían reducir el impacto de objetos extraños. Los procedimientos de certificación fueron actualizados para incluir pruebas de ingestión de hielo más rigurosas. Simultáneamente, la comunidad meteorológica comenzó a desarrollar mejores modelos de predicción de tormentas severas. Los servicios de aviación mejoraron sus sistemas de alerta, proporcionando a los pilotos información más detallada y en tiempo real sobre condiciones peligrosas. Los sistemas de radar Doppler, capaces de detectar no solo precipitación, sino también movimientos de viento dentro de las tormentas, comenzaron a ser implementados más ampliamente. En cuanto al avión en sí, el Boeing 737 que yacía en el dique presentaba un desafío interesante. Estaba severamente dañado, pero técnicamente podría ser reparado. Boeing envió ingenieros para evaluar la viabilidad. Después de semanas de análisis, determinaron que, sorprendentemente, el fuselaje principal y la estructura de las alas estaban mayormente intactos. El daño era extenso pero superficial en su mayor parte. TACA International Airlines tomó la decisión de reparar el avión. Fue un proceso extraordinario. Primero, el avión tuvo que ser movido del dique, lo cual en sí fue una operación compleja de ingeniería. Luego, fue transportado por partes a una instalación de mantenimiento. Durante los siguientes 6 meses, el 737 fue esencialmente reconstruido. Nuevos motores, nuevo tren de nariz, reparaciones extensas al fuselaje y alas, reemplazo completo de sistemas eléctricos e hidráulicos dañados. Y notablemente, ese mismo avión voló nuevamente. Regresó al servicio comercial, operando rutas para TACA durante años después. Los pasajeros que volaban en él probablemente nunca supieron que estaban viajando en el avión que había sobrevivido a uno de los incidentes de doble fallo de motor más dramáticos en la historia de la aviación. Pero las lecciones del vuelo 110 resonaron mucho más allá de ese avión específico. Cada aerolínea, cada fabricante, cada autoridad de aviación en el mundo estudió este caso. Se convirtió en parte del currículo de entrenamiento de pilotos. Las escuelas de vuelo usaban el video del aterrizaje reconstruido a partir de testimonios e investigación forense para enseñar a nuevos pilotos sobre gestión de crisis y toma de decisiones bajo presión. Y Carlos Dárdano, ¿qué le ocurrió al piloto cuya habilidad y sangre fría salvaron 45 vidas ese día? Su historia estaba lejos de terminar. De hecho, las consecuencias del vuelo 110 lo catapultarían a un tipo de fama que nunca buscó y plantearían preguntas sobre el heroísmo, el deber y el costo personal de decisiones tomadas en segundos, pero que resuenan durante décadas. En los días inmediatamente posteriores al incidente, Carlos Dárdano se encontró en el centro de un torbellino mediático. Los periódicos de Estados Unidos, Centroamérica y eventualmente del mundo entero llevaban la historia en sus primeras páginas. Piloto héroe salva 45 vidas en aterrizaje milagroso, leían los titulares. Las imágenes del 737 detenido en el dique, su nariz inclinada hacia abajo, rodeado de barro y escombros, aparecían en noticieros nocturnos de docenas de países. Dárdano fue entrevistado repetidamente. Cámaras de televisión, micrófonos de radio, periodistas con grabadoras, todos querían escuchar la historia de su propia voz. Y él la contaba, con una humildad que sorprendía a los entrevistadores. No se proclamaba héroe, no dramatizaba sus acciones. En cambio, hablaba en términos técnicos sobre lo que había ocurrido, las decisiones que tomó, los procedimientos que siguió. Daba crédito a López, a las azafatas, incluso a los pasajeros por mantener la calma.
Hice lo que estaba entrenado para hacer, decía consistentemente. Cualquier piloto con mi experiencia habría hecho lo mismo. Pero aquellos que lo conocían, aquellos que entendían de aviación, sabían que eso no era cierto. Lo que Dárdano había logrado era extraordinario. Una combinación de habilidad técnica, experiencia, instinto y coraje que pocos pilotos poseen. La comunidad de aviación lo reconoció formalmente. Organizaciones de pilotos de todo el mundo le otorgaron premios y reconocimientos. La Flight Safety Foundation le otorgó su premio más prestigioso por excelencia en seguridad. La Asociación de Propietarios y Pilotos de Aeronaves le dio un reconocimiento especial. TACA International Airlines organizó una ceremonia donde Dárdano y López fueron honrados. Los 38 pasajeros que sobrevivieron ese día organizaron su propia reunión, invitando a la tripulación, expresando gratitud que las palabras apenas podían capturar. Pero para Dárdano, el reconocimiento más significativo vino de la comunidad de pilotos militares salvadoreños, sus hermanos de armas de años atrás. Ellos no se sorprendieron por lo que había hecho. Habían volado con él, habían visto su habilidad bajo fuego, conocían su capacidad de mantener la calma cuando otros entrarían en pánico. Para ellos, el aterrizaje del vuelo 110 fue simplemente Dárdano siendo Dárdano. Mientras tanto, el incidente había desencadenado cambios tangibles en la industria de la aviación. Los fabricantes de radar meteorológico aceleraron el desarrollo de sistemas de próxima generación. Honeywell, uno de los principales proveedores, lanzó un nuevo radar capaz de detectar turbulencia y granizo con mayor precisión. El sistema usaba múltiples frecuencias y procesamiento de señal avanzado para penetrar más profundamente en las formaciones de tormentas e identificar peligros ocultos. Los motores también evolucionaron. CFM International rediseñó los álabes del compresor con materiales más resistentes y geometrías que podían resistir mejor el impacto de objetos extraños. General Electric y Pratt & Whitney implementaron mejoras similares. Las pruebas de certificación se volvieron más rigurosas, incluyendo pruebas de ingestión de hielo que simulaban encuentros con granizo severo. Los procedimientos de entrenamiento de pilotos se transformaron. Las aerolíneas comenzaron a requerir entrenamiento regular en simuladores para escenarios de doble fallo de motor. Los pilotos practicaban planeo sin motor, selección de sitios de aterrizaje de emergencia, gestión de energía sin sistemas hidráulicos principales. Lo que antes era considerado tan improbable que apenas merecía atención, se convirtió en parte del currículo estándar. La Administración Federal de Aviación, la FAA, emitió directrices actualizadas para operaciones en condiciones meteorológicas adversas. Se alentó a los pilotos a tomar márgenes de seguridad más amplios al rodear tormentas. Los despachadores de vuelo recibieron mejor entrenamiento en interpretación de información meteorológica. Los centros de control de tráfico aéreo mejoraron su capacidad de proporcionar asesoramiento sobre condiciones meteorológicas en tiempo real. Pero quizás el cambio más profundo no fue técnico, sino cultural. El incidente del vuelo 110 de TACA se convirtió en un caso de estudio sobre gestión de recursos de tripulación. El concepto de que las tripulaciones de vuelo funcionan mejor cuando trabajan como equipos cohesivos, comunicándose efectivamente, apoyándose mutuamente, tomando decisiones colaborativas. La sincronización entre Dárdano y López, su capacidad de trabajar sin palabras excesivas, su confianza mutua, se citaba como ejemplo de CRM en su máxima expresión. Las escuelas de aviación incorporaron el incidente en sus programas. Los cadetes estudiaban cada fase del vuelo, analizaban cada decisión, debatían opciones alternativas. Se les preguntaba, ¿qué habrías hecho diferente? ¿Cómo habrías manejado la presión?
¿Qué nos enseña este incidente sobre preparación, entrenamiento y mentalidad? Y las respuestas, invariablemente, convergían en algunos temas centrales. Primero, que la experiencia importa. Dárdano no solo tenía horas de vuelo, tenía experiencia en situaciones de alta tensión, en toma de decisiones bajo presión extrema. Segundo, que el entrenamiento salva vidas. Cada procedimiento que siguió, cada maniobra que ejecutó, se basaba en años de práctica hasta que las acciones correctas se volvieron instintivas. Tercero, que el trabajo en equipo es fundamental. Ningún piloto, sin importar cuán hábil sea, puede manejar solo una crisis de esta magnitud. Dárdano tuvo a López, las azafatas tuvieron sus protocolos, todos trabajaron juntos hacia un objetivo común. Para los pasajeros del vuelo 110, la experiencia dejó marcas variadas. Algunos desarrollaron miedo a volar, evitando aviones durante años. Otros, paradójicamente, sintieron que habían usado su cuota de mala suerte y volaron sin temor después. Varios se mantuvieron en contacto, formando un vínculo forjado en esos minutos aterradores, cuando enfrentaron juntos su mortalidad. Se reunían en aniversarios del incidente, compartiendo historias, recordando detalles que solo ellos podían entender completamente. Una pasajera, una mujer de negocios llamada Patricia Morales, escribió un libro sobre su experiencia. Describía no solo el evento en sí, sino las semanas y meses después, procesando el trauma, redefiniendo prioridades, encontrando gratitud en cosas pequeñas que antes daba por sentadas. El libro se convirtió en un bestseller modesto, resonando con personas que habían enfrentado sus propias crisis y estaban buscando significado en la supervivencia. En cuanto a Dárdano, continuó volando para TACA durante varios años más. Eventualmente se retiró de la aviación comercial, pero su legado permaneció. Cada piloto que entrenó, cada cadete que escuchó su historia, cada ingeniero que trabajó en mejoras inspiradas por el vuelo 110, llevaba adelante las lecciones de ese día de mayo en 1988. El dique mismo se convirtió en un sitio de peregrinaje extraño. Entusiastas de la aviación lo visitaban, tomaban fotografías, caminaban por el terreno donde el 737 se había detenido. Las marcas de las ruedas permanecieron visibles durante años, surcos profundos en la tierra que gradualmente se llenaron de hierba, pero nunca desaparecieron completamente. Los lugareños contaban la historia a visitantes, agregando embellecimientos con cada relato, hasta que se volvió parte del folclore local. La industria de la aviación, en las décadas desde el incidente, ha visto mejoras extraordinarias en seguridad. Los sistemas de detección de condiciones meteorológicas son ahora incomparablemente superiores a los de 1988. Los motores son más resistentes, más confiables. Los procedimientos de entrenamiento son más exhaustivos. Y los incidentes de doble fallo de motor en condiciones similares se han vuelto extraordinariamente raros. Pero la complacencia es el enemigo de la seguridad. Los profesionales de la aviación entienden que cada mejora, cada sistema redundante, cada procedimiento nuevo, existe porque alguien, en algún lugar, enfrentó una crisis y nos enseñó una lección. El vuelo 110 de TACA es uno de esos momentos de enseñanza, un recordatorio de que la naturaleza es poderosa. Que la tecnología puede fallar, pero que la habilidad humana, el entrenamiento y el coraje pueden superar obstáculos aparentemente insuperables. La historia del vuelo 110 nos enseña que en la aviación, como en la vida, no hay garantías, pero también nos enseña que la preparación importa, que la experiencia cuenta, que el trabajo en equipo funciona y que en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, el espíritu humano es capaz de hazañas extraordinarias. Carlos Dárdano nunca buscó ser héroe,
Nunca quiso que su nombre se convirtiera en sinónimo de valentía excepcional. Pero el 24 de mayo de 1988, cuando enfrentó una situación que habría derrotado a la mayoría, cuando mantuvo la calma, mientras otros habrían entrado en pánico, cuando tomó decisiones en segundos que otros necesitarían minutos para considerar, demostró lo que es posible cuando habilidad, experiencia y coraje se encuentran. Las 45 personas a bordo del vuelo 110 de TACA viven hoy porque un hombre hizo su trabajo extraordinariamente bien en el peor día posible. Esa es la esencia del heroísmo verdadero. No gestos grandiosos en momentos de gloria, sino competencia absoluta en momentos de crisis. Si esta historia te ha impactado, si has aprendido algo sobre aviación, sobre liderazgo bajo presión o simplemente sobre la capacidad del ser humano de enfrentar lo imposible, te invito a que te suscribas a este canal. Hay cientos de historias como esta, cada una con sus propias lecciones, cada una revelando algo sobre el extraordinario mundo de la aviación y las personas que dedican sus vidas a mantenerlo seguro. Déjame un comentario contándome qué te pareció esta historia y qué otros casos te gustaría que investigara. ¿Hubo algún detalle que te sorprendió particularmente? ¿Conoces otras historias de aterrizajes de emergencia que merecen ser contadas? Tu opinión ayuda a dar forma al contenido futuro. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos episodios, porque en el mundo de los aeropuertos las historias nunca terminan. Cada día, en algún lugar del planeta, tripulaciones enfrentan desafíos, resuelven problemas y ocasionalmente realizan milagros que merecen ser contados. Hasta el próximo vuelo.